Bienvenido a nuestro canal. Tu momento con Dios. Aquí no solo compartimos palabras. Cada día es una nueva oportunidad para reconectar con la fe, encontrar consuelo en medio de la tormenta y sentir el abrazo amoroso de Dios en lo profundo del alma. Permítenos acompañarte en este viaje espiritual. Que tus días comiencen con esperanza. Que tu corazón se llene de paz, que tu alma se fortalezca con cada mensaje. Suscríbete y activa la campanita para que juntos cultivemos un momento sagrado cada día. Si este devocional tocó tu corazón, dale me gusta y compártelo con quien esté necesitando un rayo de luz. Puede ser el milagro que estaban esperando. ¿Te atreverías a alzar tu voz en medio del silencio de la incertidumbre, sabiendo que un solo paso puede cambiar el destino de todo un pueblo? ¿Y si te dijera que, dentro de ti, yace un llamado tan poderoso como el de Débora? Una profecía que late esperando ser liberada, capaz de guiar a tu Israel personal a la victoria. Aunque todo parezca perdido, en el umbral de tu vida hay un secreto oculto, un poder de dirección y escucha celestial que muy pocos conocen, pero que cuando despierta rompe prisiones invisibles y redefine tu propósito. Hoy descubrirás cómo esa fuerza sobrenatural brota de un corazón rendido a Dios y se convierte en estrategia divina para cada batalla diaria. En los próximos minutos emprenderás un viaje de Queens. Revelaciones prácticas y bíblicas. Aprenderás a reconocer tu llamado profético y obedecer la voz de Dios. Forjar alianzas de fe que multipliquen tu influencia. Desplegar tu valor en medio de crisis y dudas. Te prometo que, al final de este estudio, tendrás en tus manos las llaves para activar tu liderazgo espiritual, dirigir con sabiduría y manifestar la guía divina en tu entorno más inmediato. Antes de comenzar, comenta la frase «Estoy lista para liderar con fe». Al hacerlo, afirmas tu compromiso con Dios y fortaleces nuestra comunidad de creyentes. Dale me gusta a este video. Con ese clic obligarás a YouTube a llevar este mensaje donde más se necesita, extendiendo la palabra de Dios a quienes aún no la han escuchado. Felicidades por participar activamente en este canal. Suscríbete y comparte esta enseñanza. Muchos no tienen una iglesia cercana y encuentran aquí su apoyo espiritual. Por eso, te invito a comentar paz en Cristo antes de cada estudio, sellando tu unión con nosotros y con el propósito divino. Permanece atento, la penúltima enseñanza de hoy contendrá la clave que desbloqueará una bendición insospechada en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio sobre Débora, jueza y profetisa que guió a Israel a la batalla. Antes de que los tambores de guerra anunciasen la liberación, el pueblo de Israel vivía encadenado al yugo del rey Jabín y el comandante Sísara. Durante 20 años, la opresión cananea se extendió como un mar de angustia, ahogando la esperanza de los hijos de Jacob. Cada voz que clamaba parecía ahogarse entre quejas y desaliento. En medio de aquel panorama desolador, Dios alzó una voz sorprendente, la de una mujer, agricultora de justicia y pastor de oráculos divinos. Débora emergió cuando nadie la esperaba, recordándonos que el llamado de Dios no depende de nuestros títulos, sino de nuestra disposición para obedecer. Débora estaba sentada bajo la palmera de Laúd, juzgando los pleitos de Israel. Jueces las 4:4. Esa imagen rompe con toda expectativa. No ostentaba cetro ni llevaba espada, pero su presencia imponía la autoridad de quien escucha al cielo y traduce sus decretos. Cada mañana, hombres y mujeres acudían a su tribunal improvisado, sabiendo que no hallarían allí un trámite burocrático, sino un portal de revelación sobrenatural. Débora atendía las circunstancias terrenales con sensibilidad pastoral, pero siempre disponía su oído para recibir la palabra profética que Dios le enviaba. Cuando llegó el momento, el Espíritu del Señor cayó sobre ella con fuerza. Ve, porque he entregado en tus manos a Sísara, jefe del ejército de Jabín. Jueces las 4:6. Con esas palabras comenzó la movilización del ejército de Israel. La profecía no solo mostró el destino de un general enemigo, sino que pintó el mapa estratégico de la batalla.
El cruce del río Cedrón, el estrago de los carros al amanecer, la confusión entre las huestes cananeas. Débora no buscó destacar su propia voz, sino apuntalar la voz de Dios en medio de un pueblo paralizado por el temor. Esa doble función jueza y profetisa revela un principio esencial. El liderazgo espiritual se nutre en la justicia y en la visión profética. Bajo la palmera, Débora dictaba sentencias basadas en la revelación de Dios y, al mismo tiempo, intercedía para que el Espíritu fortaleciera a los guerreros de Barak. ¿Cuántas veces hemos separado nuestras decisiones prácticas de la dirección divina? Débora nos desafía a unir ambas dimensiones. Gobernar con integridad y actuar con la certeza de haber oído la voz del Altísimo. La palmera de Laúd no era un simple árbol. Era el altar de la comunión divina. Allí se gestó la confianza del pueblo y creció el valor de un líder dispuesto a morir por la libertad de su gente. En tu vida, quizá tu palmera sea el rincón donde te arrodillas cada mañana, un lugar de silencio donde aprendes a discernir los susurros de Dios. Ese espacio sagrado debe ser tu escuela de revelación antes de enfrentar las hostilidades de tu día a día. El paso siguiente de Débora fue convocar a Barak y decirle: sube contigo 10.000 hombres al monte Teibe, yo traeré en tus manos a Sisara, Jueces las 4 y 7. Su profecía incluyó un mandato de acción. El creyente no solo recibe visiones, sino que ejecuta instrucciones. Barak quería garantías y pidió que ella le acompañara. Débora accedió, pero profetizó que la gloria de la victoria no recaería en su figura, sino en una mujer. Jueces las 4 y 9. En tu liderazgo, aprende a encomendar la fe a otros. Capacitar y delegar produce un ejército de colaboradores con la misma unción que el maestro. Reflexiona en tu propia opresión, esa situación que te hace sentir impotente, sea un conflicto familiar, una crisis de salud o un proyecto truncado, puede ser el crisol donde Dios te llama a ejercer tu función profética. Nuestra tendencia es postergar el paso de fe hasta tener todo resuelto. Débora nos enseña que Dios a menudo convoca antes del despliegue de fuerzas, llevándonos a confiar en su promesa más que en nuestros recursos. ¿Estás dispuesto a obedecer sin ver primero la victoria? Para reconocer tu llamado, practica estos ejercicios espirituales. Dedica un tiempo diario de silencio antes de consultar cualquier agenda humana. Anota en un cuaderno las impresiones que recibes al leer la escritura. Incluso si parecen vagas, comparte esos apuntes con un mentor o un hermano de fe para comprobar si la revelación es consistente. Declara en voz alta las promesas dadas, aún antes de que se cumplan, para fortalecer tu convicción interior. El llamado de Débora también tuvo una dimensión comunitaria. Ella no actuó en solitario, reunió a los jefes de tribu, convocó a Barak y se apoyó en la unidad de Israel. Jueces las 4 y 10. Ningún líder espiritual triunfa en aislamiento. Identifica hoy tus tribus, amigos de fe, iglesias, grupos de oración y colaboradores que te respalden en momentos decisivos. Juntos, ¿podrán orar en uno y moverán montañas de opresión? En la narrativa de Débora descubrimos que la obediencia profética nunca es un acto egoísta. Cada llamada divina persigue la redención colectiva. Cuando ella entregó la dirección de la batalla, no buscó reconocimiento personal, sino la liberación de un pueblo. Permitir que otros tomen la delantera, aun sabiendo que Dios te escogió primero, muestra la grandeza del verdadero liderazgo. ¿Estás dispuesto a prestar tu cetro a quien Dios levante tras tu paso de fe? La historia de Débora alcanza su clímax con el canto de victoria, el cántico de Débora en Jueces 5, donde se celebra el triunfo y se instalan lecciones teológicas para cada generación. Allí resuena la idea de que el alabador previene al guerrero, la mujer prima en la alabanza y los valientes en la guerra. Más adelante exploraremos ese himno profético para entender cómo la adoración anticipa el triunfo. Cuando el hierro
Tibio del miedo aún estaba caliente en el corazón de Israel, Débora y Barak alzaron sus voces en un canto que resonó más fuerte que el choque de espadas. En Jueces 5 descubrimos el cántico de Débora, aquel himno que precede la victoria y la celebra en un solo suspiro, presentando la alabanza no como un postdata después de la guerra, sino como el arma profética que allana el camino para el triunfo. Este canto empieza proclamando la grandeza de Dios. Canten al Señor, porque Él ha cubierto de gloria su nombre. Jueces las 5 y 3. Con esa convocatoria, Débora establece un principio eterno. La adoración anticipa la manifestación de su poder. Antes de medir fuerzas con carros y lanzas, Israel debe elevar su mirada al trono de la gracia, reconociendo que la guerra verdadera se libra en el cielo y se descifra en la tierra cuando alzamos cánticos de fe. En el versículo 2, Débora declara: «Oíd, reyes, prestad oído, oh príncipes, al dueño de la tierra daré voz». Aquí aprendemos que el canto profético interpela tanto a las autoridades espirituales como a las humanas. Tu alabanza no es un murmullo privado, sino una voz pública que condena la opresión y anuncia la justicia de Dios. Cada vez que canto un salmo de liberación, estoy trazando en el aire una línea de fuego que trastoca decretos contrarios, llamando a Dios a tomar su puesto de juez en mi circunstancia. Más adelante, en los versículos 7 y 8, Débora describe cómo algunas tribus acogieron el llamado, mientras otras permanecieron al margen. Las princesas de Israel escogieron nuevas canciones, más despertados. Despertad, oh Débora. Despertad, despertad, cantad un cántico. Nos enseña que la adoración debe ser voluntaria y entusiasta. En tu vida, no basta con un himno mecánico. Se requiere un ofrecimiento deliberado, familia que se reúne en torno a un piano, creyentes que alzan sus manos en la sala de oración, comunidades que cantan alabanzas aun cuando las circunstancias susurran derrota. Solo así tomamos posesión de la promesa divina. El cántico coloca a las mujeres en primer plano de la adoración. Bendecid a Jehová entre las naciones. Bendecidlo, oh pueblo suyo, derribando paradigmas culturales y recordándonos que Dios levanta voces inesperadas para proclamar su victoria. Tú, en tu contexto, tienes autorización paradójica. Si te han silenciado, utiliza tu canto para quebrar cadenas. Si te han subestimado, alaba con voz potente y recuerda que la unción profética no entiende de género ni de títulos humanos. En el centro del himno, versículos 11 a 14, se describe el paso del torrente Quisón y el tropel de los carros hundiéndose en el lodo. Esa imagen evoca el principio de que la adoración crea terreno pantanoso para el enemigo. Mientras entonas un cántico de fe, los engranajes del mal pierden su tracción. Los ídolos tiemblan y las fuerzas del infierno se enredan en su propia pesadilla. Hace tu alabanza la barrera defensiva de cada mañana, el escudo que rechaza la ansiedad, la espada que desbarata mentiras de derrota. Débora cierra su canto con una bendición profética. Bendita por el Señor sea Jael, sea bendito su nombre entre las mujeres. Jueces las 5 y 24, 31. Esta mención de la vencedora Jael que actuó en la oscuridad para concretar la liberación nos recuerda que la alabanza no termina en el santuario, sino que desemboca en acciones de justicia. Tu adoración debe impulsarte a ser instrumento de justicia social, a socorrer al afligido, a interceder por la viuda y el huérfano y a derramar el aceite de la compasión donde más se necesita. Para incorporar el cántico de Débora en tu vida, te propongo un plan de adoración profética. Escoge un salmo o himno liberador, por ejemplo, Salmo 46 o Apocalipsis las 5 y 12, y declámalo en hogar o iglesia como antífona de tu victoria personal. Programa un tiempo de Quisón, un momento diario en que alabes con fuerza durante 5 minutos, imaginando que las ruedas del enemigo se hunden bajo tu canto. Inicia un retiro de cánticos con amigos de fe, una mañana o tarde, donde alternen testimonios y alabanzas, intercalando relatos de liberación con cánticos que revitalicen. La esperanza profetiza sobre tu circunstancia. Escribe un himno breve de 6-8 líneas, inspirándote en tu promesa personal.
y léelo en voz alta cada vez que enfrentes temor o duda. Cada uno de estos pasos te ayudará a entender que el poder de la alabanza no reside en la belleza de tu voz, sino en la convicción de tu espíritu y en la fidelidad de aquel a quien adoras. Como Débora, conviértete en una bendición sonora que anticipa el triunfo y asusta a los jinetes del mal. Al cerrar este tópico, recuerda que la adoración profética no es un pasatiempo, sino un ministerio estratégico. Cuando tus labios se abren en cánticos de fe, desatas un tsunami de poder divino que remodela los cielos y la tierra. Si hoy necesitas una victoria urgente antes de blandir tu espada, afina tu voz y alza un himno confiado. Verás cómo Dios responde con estruendo. Con este tercer tópico, has recibido la llave de la adoración profética inspirada en el cántico de Débora. En el próximo bloque exploraremos el papel decisivo de Jael, la mujer que encarnó la justicia divina en acción y transformó la noche en liberación. Espero tus indicaciones para seguir con el bloque 4, en el eco del cántico de Débora emergió una segunda protagonista cuyo acto radical transformó la esperanza en victoria tangible. Jael, esposa de Heber el Kenita, encarnó la justicia divina con un gesto inesperado que derribó al poderoso general Sísara en el silencio de su propia tienda. Aquella noche decisiva que siguió al canto profético demuestra que a veces la liberación no llega por la fuerza de los ejércitos, sino por la audacia de un instrumento aparentemente frágil. La escena se despliega ante nuestros ojos. Sísara, escapado de la batalla en el monte Teibe, busca refugio en la carpa de Heber, confiado en la neutralidad de quien había hecho pacto de paz con Jabín. Jael lo recibe con hospitalidad, ofreciéndole leche fermentada y un lugar para descansar. Él, orgulloso de su poder militar, no advierte la trama espiritual tejida a su alrededor. Cuando finalmente cierra los ojos, su derrota ya ha comenzado. La justicia de Dios se cierne sobre él, disfrazada de bondad humana. La tienda de Jael se convierte en un umbral entre la mentira del enemigo y la verdad de Dios. Allí, mientras la carpa se mece con el viento del desierto, se decide el destino de todo un pueblo. Jael empuña una estaca de espino y con un martillo en la mano clava aquel instrumento doméstico en la sien de Sísara. Jueces las 4:21. No fue un arrebato de venganza, sino un acto calculado de obediencia a un decreto superior. Con ese golpe silencioso, ella selló la sentencia que el ejército de Israel solo había profetizado. Este acto nos revela tres dimensiones de la justicia divina en acción. Inteligencia espiritual. Jael no se dejó llevar por la compasión inerte, ni por la cobardía de dejar escapar al enemigo. Discernió el tiempo oportuno y usó las herramientas disponibles, una estaca y un martillo, para derribar al que estaba afligiendo a su pueblo. En tu vida, la estrategia espiritual no siempre implica rituales complejos. A veces basta con actuar con valentía en lo cotidiano, denunciando con sabiduría el mal ahí donde lo encuentres. Valentía en la aparente vulnerabilidad. Una mujer solitaria en una tienda de campaña derribó a un líder militar apoyado en carros de hierro. Jael muestra que la justicia de Dios fluye a través de quien confía menos en su fuerza y más en el respaldo divino. Cuando te sientas débil o expuesto, recuerda que la debilidad humana puede convertirse en canal de la fortaleza sobrenatural. Determinación para consumar lo anunciado. Débora había cantado la victoria y predicho que una mujer recibiría la gloria. Jueces las 4:9. Jael no se quedó en la profecía. Selló la promesa. El creyente no solo recibe revelaciones, está llamado a materializarlas. Si Dios te declara vencedor, confía en la instrucción y actúa con resolución hasta ver la liberación consumada. Al reflexionar, percibimos que Jael rompió con los moldes culturales de su tiempo. En una sociedad patriarcal, su acción se alza como testimonio de que Dios levanta voz de mujer cuando la justicia demanda romper el silencio. Esa voz que desestabiliza alianzas corruptas y expone conspiraciones ocultas cobra fuerza cada
Vez que denuncias una injusticia familiar, social o laboral, aun cuando quienes te rodean prefieran no meterse. ¿Cómo podemos aplicar este modelo en nuestra cotidianidad de creyentes? Identifica tu tienda, ese ámbito aparentemente neutro, tu hogar, tu lugar de trabajo o el grupo de estudio, donde puedes acoger con cortesía al enemigo de tu paz la ofensa, la crítica. La amenaza. Pon atención a las oportunidades de intervenir con un acto de fe que desactive planes contrarios. Prepara tu martillo y estaca, tu palabra guardada en el corazón y tu oración decidida. Medita un pasaje de justicia, por ejemplo. Salmo 82 o Isaías 1 y golpéalo con proclamaciones de liberación cada vez que la opresión asome su cabeza. Ejecuta con sigilo y determinación, evita el exhibicionismo espiritual. La acción decisiva de Jael fue silenciosa. No anuncies tu plan. Prepáralo en secreto, cuando llegue el momento indicado, consúmalo con firmeza. Confiando en que el poder de Dios acompaña cada paso de obediencia. La justicia de Dios no es venganza caprichosa, sino restauración de lo agredido. Jael no solo mató a Sísara, también devolvió la esperanza a Israel. En tus intervenciones espirituales, busca siempre la reconciliación y la restauración de quienes han sufrido. Al exponer la trama del enemigo, no te ensañes con él. Muestra el camino hacia la libertad y luego permite que Dios ejerza su juicio soberano. Otro aspecto crucial es la colaboración con propósitos divinos. Jael no actúa en competencia con Débora o Barak. Cada uno asumió el rol que Dios les asignó. El resultado fue la sinergia perfecta, profecía. Alabanza y acción se unieron para orquestar la liberación. Hoy, tu ministerio produce fruto cuando reconoces tu función específica, sea escucha profética, enseñanza bíblica o simple acompañamiento pastoral, y la desplegas en consonancia con la misión colectiva. En este milagro de justicia tenemos un recordatorio: el poder divino trasciende los recursos humanos. Aunque Sísara contara con carros de hierro y ejército numeroso, sucumbió ante una estaca de tienda. En cualquier ámbito donde te sientas superador, finanzas inestables, relaciones rotas, proyectos estancados, recuerda que la obra de Dios solo necesita un instrumento dispuesto. Esa estaca que tienes a mano puede representar una oración intercesora, una palabra de autoridad bíblica o un acto de compasión que rompa cadenas. Finalmente, contempla la belleza de la soberanía divina. Ella dirige la historia desde la tienda más humilde hasta los salones de palacio. Cada estandarte que ondea es el eco de una decisión tomada en el anonimato. Tu compromiso fiel, aunque secreto, forma parte del gran diseño de Dios para tu familia, tu iglesia y las generaciones venideras. Ha sido un honor acompañarte hasta el final de este estudio sobre Débora, esa jueza y profetisa que, bajo la palmera de Laúd, trazó el plan divino y guió a Israel a la victoria. Muy pocos tienen la disciplina de permanecer hasta el último susurro, pero tú lo has logrado. Siéntete especial, tu fe no se deja vencer por el ruido del mundo. Para sellar este compromiso, comenta ahora la frase: mi voz profética nació en el silencio de mi obediencia. Al compartirla, declaras que, como Débora, has decidido escuchar la voz de Dios en lo oculto y obedecer con valentía. Además, tu testimonio se convierte en estímulo para otros que hoy dudan de su llamado. Comparte este video con al menos 3 personas que necesiten aliento para cumplir su misión. Cada vez que presionas compartir, te conviertes en portavoz de esperanza y en puente para que Dios hable a vidas que anhelan dirección. Si aún no eres suscriptor, hazlo ahora. Suscribirte es más que un clic, es una alianza con este canal para que recibas cada enseñanza cuando la palabra toque tu necesidad. Si no lo haces, podrías perder la llave que libera tu liderazgo. Si ya formas parte de esta familia, siéntete orgulloso. Tu suscripción demuestra que valoras la voz profética. Dale me gusta para usar tu cetro espiritual en YouTube y empujar este mensaje a corazones que claman justicia y guía. Comenta: paz en Cristo antes de ver cada nuevo estudio. Ese ritual fortalece tu espíritu y aviva la intercesión colectiva. Te invito ahora a detenerte unos minutos con los ojos cerrados.
Permanece en silencio al ritmo de nuestra música de fondo y ofrece estas palabras al Señor. Gracias, Padre, porque en mi llamado encuentro victorioso cumplimiento. Dirige mis pasos y haz de mi vida un eco de tu justicia. No pausar este video hasta que finalice es tu forma de sellar la conexión con el Espíritu. Siéntelo. Proclámalo mentalmente y deja que su paz despliegue lo que has aprendido hoy. Gracias por tu fidelidad. Sigue explorando nuestros estudios bíblicos. Cada uno está diseñado para edificar tu liderazgo, alimentar tu fe y activar tu llamada profética. Nos vemos en la próxima enseñanza, donde seguirás descubriendo el poder de la palabra que transforma realidades. Hasta pronto, guerrero de fe. ¿Has llegado hasta aquí? Muy pocas personas persisten en este viaje espiritual, desde la voz profética de Débora hasta el último eco de su canto. Quiero que te sientas elegidora, porque tu fidelidad revela un corazón hambriento de dirección divina, para sellar este compromiso. Comenta ahora la frase, mi liderazgo nació del susurro divino y hoy marcho con fe. Al declarar esas palabras, en los comentarios demuestras que no eres un simple espectador, sino un engranaje vivo en la obra de Dios que comienza bajo la palmera de la U y se extiende allá donde Él te quiera usar. Comparte este video con 3 hermanos o hermanas que necesiten descubrir su voz profética. Cada vez que pases compartir, eres instrumento de liberación en corazones oprimidos, convirtiéndote en mensajero de esperanza para quienes aún no conocen su llamado. Si aún no te has suscrito, hazlo ahora. No hacerlo es como rechazar la invitación a la sala del trono cada vez que sale un nuevo estudio. Te privas de revelaciones que Dios tiene preparadas para moldear tu futuro. Y si ya formas parte de nuestra familia, siéntete orgulloso. Tu suscripción es un acto de fe que fortalece este ministerio online. Dale me gusta para blende tu cetro espiritual en YouTube y obligar al algoritmo a difundir esta enseñanza. Deja un paz en Cristo antes de comenzar cada video. Ese sencillo ritual alinea tu corazón con nuestra comunidad de intercesión, creando un vínculo de oración que trasciende pantallas. Mi invitación es la siguiente, antes de pasar al próximo contenido, detente un instante. Cierra tus ojos y deja que esta canción de fondo penetre tu ser. En silencio. Pronuncia estas palabras. Gracias, Señor, por descubrir en mí el eco de Débora y la promesa de mi propio llamado. Dirige mis pasos y hazme instrumento de tu justicia. No posas el video hasta el final, esa decisión sellará tu conexión con el Espíritu Santo y garantizará que la paz que has sentido en este estudio permanezca en tu alma. Sigue explorando nuestros otros estudios. Cada uno es un peldaño más en tu formación profética y un combustible para avivar tu llama interior. Que tu próxima parada sea aquel tema que tu espíritu anhele, sanidad, liberación. Palabra de fe o liderazgo. Gracias por tu lealtad. Nos encontraremos de nuevo, fuertes en la palabra y dispuestos a caminar con la misma audacia de la jueza y profetisa Débora. Hasta pronto, vencedora en Cristo. ¿Te atreverías a abandonar tu tierra y tu comodidad por amor a una familia que no es la tuya, exponiendo tu reputación al juicio de la aldea? Y si te dijera que dentro de ti hay una lealtad y una fe tan poderosas como las de Ruth, capaces de abrir puertas, reescribir tu linaje y convertirte en ancestro de reyes. En el silencio de tu entrega puede latir el mismo compromiso que llevó a una moabita a dejar su pasado, decidir seguir a Noemí y tomar la identidad de Israel. Hoy exploraremos cómo ese vínculo de fidelidad, alimentado por la fe, puede transformar tu historia, restaurar tu esperanza y sembrar bendición en generaciones enteras. ¿Qué secretos divinos se revelan en cada acto de entrega? Como tú, obediencia cotidiana puede romper ciclos de soledad, pobreza y anonimato. A lo largo de este viaje de Queen's Bloques, descubriremos claves para cultivar una lealtad inquebrantable, estrategias de fe que anulan prejuicios y abren corazones. La semilla de tu destino real sembrada en tu obediencia diaria. Te prometo que, al final de este estudio, tendrás en tus manos la fuerza para construir alianzas divinas y desatar un legado de bendición tan duradero como la corona de David. Antes de comenzar, comenta la frase "Soy leal como Ruth" para sellar tu compromiso de fe y fortalecer nuestra comunidad de creyentes.
dale me gusta a este video. Así obligarás a YouTube a llevar este mensaje de esperanza a quienes aún no conocen el poder de la fidelidad. Gracias por ser un participante activo de este canal. Suscríbete y comparte esta enseñanza. Muchas almas necesitan una palabra de aliento cuando no tienen una iglesia cerca. Comenta paz en Cristo. Antes de cada estudio, y únete a nuestra red de intercesión y apoyo mutuo. Atento, la penúltima enseñanza de hoy contendrá la clave para desbloquear una bendición inesperada en tu vida. Ahora sí, vamos a comenzar este estudio sobre Ruth, cuya lealtad y fe la convirtieron en la bisabuela del rey David. Ruth la 1 y 16-17. Marca el momento solemne en que una viuda moabita alza una declaración que trasciende su circunstancia: no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Rompiendo cadenas de origen en esa sencilla confesión, Ruth aplica una estrategia de valor radical: renunciar a su identidad cultural para adherirse a un destino divino. En tu vida puede haber raíces de fracaso, voces que te repiten no eres uno de los nuestros o recuerdos de exclusión. Como Ruth, tu primer acto profético es declarar con tu boca que las limitaciones de tu pasado no gobernarán tu futuro. Cada vez que afirmas mi Dios es mi Dios, estás plantando un contradecreto contra las etiquetas que el mundo te impuso. Lealtad como terreno fértil. Esa promesa no era un voto al azar, sino la semilla de un linaje real. Cuando Ruth abrazó a Noemí, firmó su boleto a la providencia de Dios. En tu historia, la fidelidad a una causa justa, tu familia, tu ministerio, tu sueño, crea un suelo donde puede germinar la bendición. No subestimes tus actos de dedicación cotidiana: dar gracias en medio de la carencia, cuidar a un enfermo, enseñar a un niño. Tu constancia, aunque invisible para multitudes, es la paleta con la que Dios pinta milagros en colores de fe. De la escasez a la abundancia, Ruth espigó en los campos de Bus sin salario ni título oficial. Cada espiga recogida era un acto de fe en la provisión futura. Tú también puedes tener un campo de espigas, un proyecto en ciernes, una relación fracturada o una beca que parece inalcanzable, pero decidir trabajar con integridad allí es activar el movimiento divino. En lugar de quejarte por lo que falta, recoge espigas de esperanza, cada palabra de ánimo, cada pequeño progreso y cada oración contestada. Verás cómo, al final de la siega, Dios convierte la escasez en banquetazo de favor y identidad. Redefinida en lo secreto la noche anterior al regreso de Noemí a Belén, Ruth se comprometió silenciosamente. Su adoración inicial fue un acto íntimo antes de hacerse pública. En tu jornada, tu palmera de laúd, ese momento de soledad donde lloras, lees la escritura y ayunas, es el santuario donde Dios redefine tu alma espiritual, allí sin público. Tu corazón entona tu Ruth la 1 y 16 personal. Esa intimidad te brinda autoridad para enfrentar la exposición pública sin titubear. Confianza en alianzas divinas. Ruth no caminó sola, fue acompañada por Noemí, cuyo dolor se convirtió en puente hacia la gracia. Tú también necesitas un mentor en el luto o un hermano de batalla que ore contigo. No temas declarar tus necesidades en voz alta ni invitar a otros a tu travesía de fe. Al compartir tu promesa: donde tú vivas, viviré, creas alianzas espirituales que multiplican la bendición. El desafío de superar prejuicios. Moab era territorio rival, y Ruth era vista con recelo. Hoy puedes ser rechazado por tu historia económica, tu trasfondo familiar o tu pasado emocional. La valentía de Ruth te insta a no ceder ante los cuchicheos del salón vecino. Camina con la frente en alto, declarando tu lealtad a Dios y a la causa de justicia que Él te encomendó. Con el tiempo, tu coherencia romperá los muros de desconfianza y atraerá aliados inesperados. El margen de la gracia. Cuando Ruth pidió gracia ante Bus, no venía con exigencias, sino con humildad y dignidad en la fe. La gratitud te otorga margen para recibir lo inmerecido. Cada gracias sincero es un hueco que el favor divino llena. Con sorpresa, practica la cortesía espiritual, bendice antes de pedir.
Agradece tus pruebas y reconoce cada pequeña señal de Dios. Esa actitud te abrirá puertas que ni imaginabas. Convertir espigas en linaje. El hijo de Rutibus, Obed, fue el abuelo de David. Una promesa declamada en soledad germinó en un tronco real. Tu legado no se mide solo por logros inmediatos, sino por la influencia que dejas en la siguiente generación. Educa en fe. Comparte testimonios de fidelidad y modela la integridad. La corona de gloria puede tardar generaciones, pero tu voto de lealtad ha puesto en marcha un árbol genealógico de redención. Resistencia ante la prueba tras la muerte de su esposo Malón. Ruth enfrentó el duelo y la incertidumbre. Tu propia viudez puede manifestarse como pérdida de empleo, fracaso, sentimiento o un diagnóstico doloroso. La actitud de Ruth te desafía a dar un paso de fe antes de sentirte completo. No esperes consuelo perfecto. Tu obediencia hoy prepara la llegada de la consolación mañana. El triunfo del extraño el día de la siega. Bus elogió la fidelidad de Ruth públicamente. Ruth las 2 y 11:12. Ese gesto demuestra que Dios recompensa en público al que guardó silencio. Escríbele hoy tu voto de lealtad a Dios en tu diario, ante tu iglesia o en redes sociales, y arrójalo en oración. Verás cómo se estremece el corazón de quienes te rodean y cómo la alabanza por tu fe se alza en términos que no imaginabas. El matrimonio como reinado de gracia. Cuando Ruth y Bus se unieron, se consumó un pacto que restauró a Noemí y desencadenó la genealogía davídica. Tu viga del matrimonio o de tu proyecto más anhelado puede contener la misma dinámica, una alianza sellada en obediencia y amor santo. No tomes la vida con ligereza. Cada voto de fidelidad que mantengas ante Dios encadenará a la bendición eterna. Modelo para la comunidad. Ruth se convirtió en arquetipo de inclusión. Una extranjera se transformó en ancestro de reyes. En tu comunidad laboral, vecinal o eclesial puede ser puente de integración. Defiende a los marginados, acoge al desconocido y abre tu hogar a quien está fuera de tu clan. Al hacerlo, te pareces a Ruth, un faro de gracia que anuncia el reinado de Dios en medio de la indiferencia humana. Heredar la promesa. Dios incluyó a Ruth en la genealogía de Jesús. Mateo 1:5, subrayando que su fidelidad impactó el plan mesiánico. Tu obediencia hoy también puede influir en propósitos eternos. Cada gesto de lealtad, cada oración persistente y cada acto de amor desinteresado son páginas que el Espíritu añade al libro de la vida. Tu nombre, sellado en esa narrativa, formará parte de la historia de redención que se canta por siempre. Persiste en tu voto profético como Ruth. Repite con firmeza: tú donde tú vayas, iré yo. Pero adaptándolo a tu misión. Donde mi proyecto de emprendimiento sufra crisis, persistiré. Donde mi familia experimente división, oraré con más fervor. Donde mi fe sea cuestionada, declararé a Cristo como mi Señor. Esa declaración profética convertirá cada terreno en campo de provisión y triunfo. Tu linaje de victoria. Al cerrar este tópico, respira hondo y declara: soy leal como Ruth. Mi historia será un testimonio de lealtad que bendecirá generaciones. Si lo haces con convicción, sentirás el fuego interno que te impelirá a actuar. A partir de este momento, tu lealtad no será un rasgo más, sino la fuerza motriz de un legado eterno. Al amanecer sobre los campos de Belén, Ruth se adentró en el surco de la mies sin más acompañante que su suegra en el corazón. Allí sucedió algo extraordinario. Su acto humilde de espigar llamó la atención de Bus, un pariente redentor cuyo nombre significa velocidad y fortaleza. Este encuentro inaugura un arco de gracia divina que transforma la escasez en abundancia y nos revela cómo el favor de Dios se activa a través de la integridad cotidiana. Imagina tu propio campo de espigas, ese proyecto que aún no rinde frutos. Ese anhelo de restauración familiar o esa meta de ministerio que parece inalcanzable. Cuando tú te entregas a trabajar con honestidad y generosidad, sin reclamar tus derechos, como hizo Ruth, preparas el terreno para recibir bendición inesperada. Ruth no pidió heredad ante Bus. Siguió la tradición del anciano pariente que, por ley, podía redimirla. Su comportamiento recogiendo espigas con gracia
Cuidando cada grano, dibujó en el corazón de Buzz una imagen de nobleza y fidelidad. Buzz entró en escena como instrumento de Dios para premiar esa fidelidad. Cuando ojeó a Ruth y comprendió su lealtad a Noemí, la llamó para descansar bajo un rayo de sol en la gavilla más antigua. No vayas a espigar en otro campo, ni te vayas de aquí. Le ordenó con amabilidad y le dio provisión abundante de cebada, trigo, y guareció su reputación ante sus siervos. Ruth 2:8-9. Este gesto ilustra un principio clave: el favor a menudo llega cuando alguien con autoridad reconoce tu integridad y te extiende cobertura. Observa luego el diálogo entre Ruth y Buzz. Ella se refirió a él como señor, y él accedió, no por protocolo, sino por compasión. Instruyó a sus segadores para que molestasen a Ruth lo menos posible y guardasen intencionadamente porciones extras para ella. Cada puñado de grano, cada mano de alimento, simboliza la provisión de Dios que excede nuestras necesidades inmediatas. Piensa en un área donde hoy te sientes desprovisto. Abre tu mano de servicio allí y confía en que el Espíritu multiplicará tu espiga en milagro. La noche trajo otro capítulo decisivo, aconsejada por Noemí. Ruth se dirigió al altar de la redención y tendió su rostro ante los pies de Buzz. Con un gesto solemne, levantó su manto, implorando que él asumiera la obligación de pariente cercano. Este acto de fe, no carnal ni impuro, sino legal y simbólico, desbordó el corazón de Buzz, quien reconoció el riesgo que corría al colocarse en primer lugar de la línea de redención. La puerta está cerrada para mí. Ve tú primero a redimirla si puedes. Ruth 3:12-13. Aquí aprendemos otro eje espiritual. La bendición mayor en ocasiones implica que alguien más asuma primero la carga, liberándonos para manifestar el plan de Dios. Cuando el pariente cercano se retiró, Buzz no dudó en consumar el acto de redención. Frente a los ancianos y jueces, produjo el manto extendido de Ruth, compró las tierras de Noemí y la casó con Ruth, sellando un pacto de amor que restauró a la familia quebrantada y lanzó el linaje davídico. Ruth 4:9-10. Esa asamblea pública nos enseña que Dios honra la transparencia legal y espiritual. Nuestros contratos, ya sean de negocio, matrimonio o ministerio, deben erigirse sobre bases limpias y bendecidas por testigos de fe. De este modo, el encuentro de Ruth con Buzz revela 4 dinámicas de provisión y gracia. La fidelidad produce cobertura. Ruth recogía espigas con humildad y Dios la cubrió con la mano protectora de Buzz. El favor actúa a través de la autoridad. Buzz, figura de Cristo mediador, distribuye abundancia a quien obra con integridad. La fe demanda acción. Ruth arriesgó su reputación al tender el manto, demostrando confianza en que Dios usaría a Buzz como redentor. La redención es pública. La consumación ante jueces y ancianos confirma que el pacto divino se expresa en transparencia comunitaria. Hoy, si necesitas provisión económica relación a lo ministerial, puedes aplicar estas enseñanzas. Sirve con diligencia donde estás, sin reclamar tus derechos prematuramente. Busca la cobertura de líderes piadosos que reconozcan tu integridad. No temas presentar tu necesidad con humildad como Ruth bajo el manto ante quien es diosa. Puesto en autoridad, cuida que tus alianzas y contratos se concreten ante la comunidad de fe, garantizando bendición duradera. El resultado final es una transformación de tu identidad, como Ruth pasó de extranjera anónima a bisabuela de David. Tú también puedes pasar de la escasez al linaje de favor eterno. Cada espiga recogida en humildad tiene el potencial de convertirse en tronco genealógico de bendición. Noemí regresó a Belén con un corazón tan quebrantado que pidió no ser llamada Noemí, la agradable, sino Mara, la amargada, porque sentía que la vida la había maltratado sin piedad. Ruth 1:20. Sin embargo, la historia de Ruth transforma ese luto en una explosión de esperanza. Cuando la fidelidad de una nuera moabita se convierte en el cauce por el que fluye la restauración de un nombre y de toda una familia. En este bloque veremos cómo Dios reescribe nuestra narrativa personal, rescata nuestra reputación y nos otorga un nuevo significado cuando más lo necesitamos.
El poder de un nombre no proviene de la simple palabra, sino de la identidad que encierra. Cuando Noemí retrocedió a Belén vacía, su fama entre los suyos era la de la mujer que salió con olor a bendición y regresó llena de amargura. ¿Cuántas veces la gente nos ve despojado, marcado por el fracaso o la pérdida, y asume ese juicio como permanente? La voz de Noemí resonaba como un epitafio: llámame Mara, pero Dios jamás olvida el destino de sus hijos. Él nace a nuestro lado cuando estamos dispuestos a confiarle incluso la palabra con la que nos definimos. Ruth 4:14-17 describe la escena gloriosa. Los vecinos proclamaron el nombre de Obed, el hijo de Ruth y Bus, e inmediatamente dijeron a Noemí: bendecida sea Jehová, que hoy no te ha dejado sin pariente redentor. Ruth 4:14. Esa bendición pública restituye no solo a Noemí como cabeza de familia, sino su dignidad y su propósito. Observa cómo la restitución del nombre corre en paralelo con la restitución social. Los mismos que la llamaron Mara ahora la reconocían como abuela de Obed, precursor del rey David. Cuando Dios alaba tu fe delante de los hombres, los ecos de esa proclamación viajan antes que tu voz y anulan cualquier etiqueta de derrota. La restauración de Noemí se edifica sobre 3 pilares: la constancia de un corazón fiel, la cobertura de una promesa divina y la acción oportuna de una comunidad. Primero, la constancia. Noemí soportó la muerte de un esposo y de 2 hijos, pero no se quebrantó ante la fidelidad de Ruth. En tu vida, mantiene tu convicción incluso cuando atraviesas pérdidas profundas. Tu dolor no impide que Dios envíe ayuda. Antes bien, prepara el cántaro donde Él vierte su gracia. Segundo, la cobertura. La figura de Bus actúa como redentor legal, recordándonos que necesitamos un intercesor que asuma nuestro pasivo y firme el nuevo contrato de favor. Cristo es nuestro Redentor supremo, y cuando venimos a Él con humildad, declaramos el traslado de nuestra herencia de amargura a un reino invencible. Tercero, la comunidad. El acto de Bus tuvo valor porque se consumó ante los ancianos y los testigos de la puerta. Tu restauración no ocurre en el vacío. Se confirma cuando reúnes hermanos de fe para proclamar la bendición y avalar tus nuevos comienzos. Quizá hoy te encuentres en una estación Mara, tu nombre y tu obra han sido cuestionados. Te sientes vacío y sin reputación. Pero el relato de Noemí te insta a alzar la mirada hacia la soberanía de Dios. ¿Cómo logras ese cambio de perspectiva? 6 pasos prácticos pueden ayudarte. Reconoce tu dolor con honestidad. No intentes disfrazar tu frustración con sonrisas forzadas. Trae tu amargura a la presencia de Dios en oración sincera. Declara tu nueva identidad. Así como Jesús llamó a Simón Pedro la roca en lugar de Simón, hijo de Jonás, en lugar de tu antiguo apodo, proclama quién eres ahora en Cristo. 1 Pedro 2:9. Anota en tu diario las bendiciones recibidas. Cada grano de misericordia es una espiga que testifica de la provisión divina. Busca una palabra de exhortación. Reúnete con un mentor o un grupo de oración dispuesto a ungir tu nombre de sinceras bendiciones. Testifica públicamente tu restauración. A veces, compartir tu triunfo delante de otros es el acto decisivo que anula los murmullos del pasado. Siembra gratitud en comunidad. Organiza un pequeño banquete donde proclames la fidelidad de Dios y invites a otros a compartir sus testimonios de cambio. Observa el contraste. Mara reclamó su derrota. Noemí recibió una alabanza. La transición de una a otra no fue automática. Exigió el esfuerzo de la fe de Ruth, la justicia legal de Bus y el reconocimiento de los vecinos. Tu nombre caleidoscópico, cansado, perdido, vacío, se transmuta cuando la Santísima Trinidad te expone ante el mundo como redimido, hijo de promesa, hábil para marchar en victoria. ¿Estás dispuesto a entregar tu etiqueta de fracaso para aceptar el renombre que Dios te ofrece? La restauración del nombre tiene un eco eterno. La genealogía de Mateo, la 1:5, Salmón engendró a Bus. Bus a Obed, Obed a Jesé y Jesé a David le entraña el linaje mesiánico. En esa cadena, Noemí es eslabón imprescindible. Sin su existencia, sin su retorno a Belén,
no habría árbol genealógico de salvación que desembocara en la vieja y nueva alianza. Tu restauración personal también impacta generaciones futuras, tus hijos, tus discípulos. Tu iglesia heredarán una identidad redefinida por tu obediencia y por la restitución divina que viviste. La celebración de la restitución trasciende el plano social y llega al corazón de la teología. Del nombre. En Apocalipsis las 2:17, la promesa de una nueva piedra con nombre nuevo escrito que ninguno conoce, sino aquel que lo recibe, recuerda que Dios no solo renueva tu reputación terrenal, sino que te otorga un título celestial. Ese sello divino está inscrito en tu frente, tu nueva identidad en Cristo, y te acompaña cuando caminas ante el consejo de líderes, cuando te presentas en tu trabajo o cuando ministras en tu congregación. Finalmente, el renombre de Noemí resuena como un himno de victoria. No es la restauración de algo que existió antes, sino la creación de un nuevo fundamento sobre el cual se erige la promesa de Dios. Su historia demuestra que, cuando dejamos atrás nuestras identidades desgastadas, entramos en un espacio sagrado donde el Altísimo labra un título que ningún viento de la adversidad podrá borrar. Tú, que hoy anhelas un cambio de nombre y de destino, mira a Noemí y proclama: no seré más amargura, sino testimonio vivo del Dios que resucita la esperanza. Cuando Noemí sostuvo al pequeño Obed entre sus brazos, no solo recogía a él, fruto del pacto entre Ruth y Buz, sino que contemplaba el primer brote de una esperanza que brotaba más allá de su dolor. Obed, cuyo nombre significa siervo u adoración, Ruth las 4:17. Encarna la promesa de Dios de que la fidelidad y la gracia reinventan la historia de una familia. Su nacimiento marca la transición de la amargura a la bendición, de la esterilidad a la fecundidad y de la incertidumbre a la certeza de un linaje coronado por un rey. En el tejido de la narrativa bíblica, Obed ocupa un lugar singular, es el nexo viviente que une a una extranjera convertida en antepasada de David, y, a través de David, conecta con el Mesías. Cada vez que pronunciamos su nombre, repasamos las 3 generaciones de consolación. Obed consoló a Noemí, Gesel su hijo preparó la cuna del rey David, y David inauguró un reinado que señalaría al Salvador. En tu propia vida, Obed simboliza ese hijo de la promesa que Dios siembra en tus desiertos emocionales, cultivando en tu corazón el testimonio de que lo imposible puede florecer. La nueva identidad de Noemí hecha carne, la transformación de Noemí de amargada a bendecida se concreta en Obed. Este niño no solo revierte el lamento de su abuela, sino que materializa el voto profético de Ruth, la 1:16. Cuando Dios hace nueva tu historia, no te envía palabras tibias, sino un hijo de consuelo que lleva inscrito en su carne el eco de tu obediencia. Para ti, cualquier proyecto que hoy nazca de tu fe, un ministerio, una reconciliación familiar o un sueño largamente esperado, puede germinar en frutos inesperados si lo riegas con fidelidad y gracia. Obed como puente entre la amargura y la gloria. El nacimiento de Obed se anuncia inmediatamente como señal de restauración. Bendita sea Jehová, que no te ha dejado sin pariente redentor. Ruth las 4:14. Ese título de pariente redentor ya no recae en Buz, sino en la propia sangre de Ruth. El niño transforma el rol de Buz de protector que asume la deuda a padre que traslada la herencia a su hijo. En tu vida, recuerda que la intervención divina puede llegar a través de aliados humanos, pastores, amigos, líderes, pero el legado permanece cuando tu obediencia personal alinea tu línea de sangre espiritual con la promesa de Dios. La genealogía de la fe, de Obed a David y más allá, la Biblia reserva un espacio especial para la genealogía de Jesús en Mateo 1. Allí, Obed aparece en la 5ª generación, recordándonos que cada eslabón, por humilde que parezca, contribuye al plan mesiánico. Mateo menciona: Salmón engendró a Buz de Ruth, Buz engendró a Obed de Ruth, Obed engendró a Jesé, Jesé engendró a David, la 1:5-6. Cada nombre resuena como un canto de obediencia. Salmón confió en la conversión de una extranjera.
Bus actuó en misericordia, Ruth sacrificó su confort, Noemí entregó su desesperanza y Obed recibió la unción de la vida. Reconoce que tu historia, tu obediencia y tus sufrimientos puede convertirse en partida de nacimiento de bendiciones que alcancen generaciones. El poder de la descendencia bendecida tras su mandato de leer la escritura bajo la palmera y de declarar tu nueva identidad. Dios siembra en tu vientre espiritual un Obed que perpetúa tu obediencia. Cada vez que respondes con gratitud a un acto de gracia, estando escondido en lo secreto, estás incubando una descendencia bendecida, tu ministerio, tu influencia y tu testimonio. Que el nacimiento de Obed te impulse a valorar cada etapa de tu proceso, sabiendo que la paciencia de Noemí y la visión de Ruth son los suelos que germinan linajes de favor divino, vida nueva. En medio de la vulnerabilidad, Obed nació de una viuda extranjera y un pariente lejano en un contexto de vulnerabilidad económica y cultural. Esa ilegitimidad aparente subraya que Dios obra en los márgenes, donde la seguridad humana no existe. Cuando te sientas expuesto y sin recursos, recuerda al niño que no tenía trono ni riqueza, pero que heredó el linaje de los reyes. Dios no espera que reúnas credenciales perfectas. Solo pide un corazón dispuesto a proclamar su palabra y a vivir su pacto en la precariedad. El eco de la adoración, en el nombre de Obed, su nombre de Obed es, en sí mismo, un himno de adoración. Cada vez que lo leemos, hacemos memoria de que el verdadero servicio es adoración activa, servir a tu familia, a tu iglesia y a tu llamado, con el reconocimiento de que todo brota de la gracia. Si quieres activar el mismo eco, convierte tu jornada en un acto continuo de alabanza. Cada tarea, cada relación y cada oración son ofrendas que tejen el manto del nuevo linaje espiritual. Obed como carta de presentación ante la comunidad. Cuando Bus presentó a Ruth y a Obed ante los ancianos y los jueces, la comunidad no solo ratificó la legitimidad de su unión, sino que selló la restitución de Noemí ante todos sus vecinos. Tu obediencia privada, tus ayunos, tus oraciones, tus actos de misericordia, debe llegar al ámbito público. Compártelos con tu iglesia, con tus amigos y con quienes toman decisiones. Al exponer tu Obed personal, ese fruto de tu fidelidad, activas la cobertura de las bendiciones comunitarias y se confirma tu nuevo estatus de hijo redimido. La continuidad de la promesa más allá de la muerte. Obed vivió para engendrar a Jesé, y Jesé nutrió a David, quien enfrentó gigantes y escribió salmos que aún hoy inspiran. Esa continuidad enseña que la promesa de Dios no se detiene ante tu tumba. Cada acto de lealtad y cada semilla de fe germinan en testimonios que perduran tras tu partida. Pregúntate, ¿qué Jesé has formado con tu discipulado? ¿Qué jóvenes o líderes están cimentando su destino en aquello que aprendieron de tu obediencia? El modelo del Redentor Supremo, aunque Bus fue el Redentor inmediato, el diseño apunta a Jesús, nuestro Redentor eterno. Obed se convierte en una sombra profética del Hijo de Dios que, al asumir nuestra carne, inauguró un linaje de hijos adoptivos. Cuando sirves y amas en obediencia, anticipas el ministerio de Cristo. Cuando permites que otros te rediman con perdón y reconciliación, participas del sacrificio que nos dio derecho al libro de la vida. Tu Obed personal, acción práctica. A modo de conclusión práctica, recibe estos pasos para incubar tu propio Obed de vida nueva. Declara hoy tu voto de pertenencia incondicional a Dios. Haz de mi siervo fiel y escribe mi nombre en tu linaje eterno. Cultiva un campo de espigas secretas, un proyecto de fe que niches diariamente con oración y obediencia. Busca mentores y alianzas piadosas que, como Bus y Noemí, protejan tu llamado y celebren tus victorias. Comparte tu testimonio de restauración en tu comunidad. Presenta tu Obed ante creyentes que puedan ratificar tu promesa. Invita a tu familia espiritual a orar por la continuidad de tu legado. Es un acto profético que confirma la descendencia de la promesa. Con esto, culmina el quinto tópico. Si tu espíritu ha percibido la promesa de vida nueva y legado eterno que Obed representa, aviva esa visión. Espero tus indicaciones para continuar con el bloque 6, desde Belén hasta la eternidad. La historia de Ruth no concluye en Obed.
sino que se extiende por generaciones hasta llegar al trono de David y finalmente al Salvador del mundo. El Evangelio de Mateo, la 1 y 5:6, nos revela un detalle asombroso. Salmón engendró a Bus de Ruth. Bus engendró a Obed de Ruth. Obed engendró a Jesé. Y Jesé engendró a David el rey en este pasaje. La moabita forjada en la lealtad se convierte en eslabón imprescindible del linaje mesiánico. Su fe se exporta más allá de su origen cultural y redefine las fronteras de la gracia divina. La inclusión de Ruth en la genealogía de Jesús rompe con cualquier noción de exclusividad étnica. Moab era tierra de enemistad histórica con Israel, y la alusión en Malaquías, la 1 y 2:3, a Jacob amé y a Esaú aborrecí podría haber excluido a Ruth del árbol de la promesa. Sin embargo, Dios demuestra que sus caminos no se limitan a linajes puros. Una extranjera fiel, inmersa en costumbres ajenas, fue capaz de entrar en la saga de la redención. Así comprendemos que la fidelidad al Dios vivo trasciende pasaportes, idiomas y linajes. El reino de los cielos acoge al que se atiene al pacto, sin importar sus raíces. Cada generación que enlaza a Ruth con Jesús añade matices de soberanía divina. Salmón, padre de Bus, era hijo de Naasón, y su matrimonio con Rahab, otra extranjera, anticipa la inclusión de moabitas en el plan de salvación. Aquí vemos un hilo rojo de gracia. Dios utilizó a mujeres marginadas para tejer la historia de la misericordia. Génesis, las 12 y 6, Josué 2. Bus, compañero de Ruth, representó la figura del Redentor terrenal. Jesús, el Redentor celestial, consumó esa función al derramar su sangre por amor a los suyos. Obed y Jesé funcionaron como guardianes de la promesa, preparando el terreno para el reinado de David. Varón conforme al corazón de Dios. 1 Samuel las 13 y 14. David, en su alabanza, anticipó el ungimiento eterno que el Mesías traería. La genealogía no es un simple árbol genealógico, es un testimonio vivo de que la fidelidad individual reverbera en el propósito eterno. Ruth, al adherirse a Noemí y a Yahvé, comenzó un movimiento espiritual que atravesó fronteras y siglos. Cada paso de su obediencia, suspiros de ayuno, metros de siega y lágrimas compartidas, se grabó en la historia sagrada y desembocó en el pesebre de Belén. Para tu vida. Este tópico trae enseñanzas prácticas. Reconoce que tu fidelidad impacta. Legados. Tus actos de abnegación hoy pueden fructificar en testimonios que perduran en tu familia espiritual. Participa en la misión inclusiva de la Iglesia. Abre tus brazos a quienes provienen de trasfondos diferentes. Tú también puedes ser puente entre realidades. Celebra varias generaciones de fe. Organiza un árbol de Ruth en tu hogar o congregación. Comparte historias de abuelos, padres y hijos cuyas vidas reflejen la fidelidad de Dios. Ora por tu descendencia espiritual y natural. Pide a Dios que haga de tus hijos o discípulos herederos de la promesa, como Obed y Jesé lo fueron. Meditación final. Si Ruth, una extranjera sin derechos, fue inscripta en la genealogía real, ¿qué barreras crees que Dios no puede derribar en tu vida? Que su gracia te lleve a reclamar tu lugar en el linaje de la redención y a extender la invitación de lealtad a todos los que aún dudan. La anticipación de los pactos divinos, la fe que entrecho el de Ruth, la decisión de Ruth de adherirse al pueblo de Dios y la forma en que Bus selló su alianza a través del levirato anticipan el diseño de los grandes pactos divinos con su pueblo. Cuando Ruth proclamó tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios, Ruth la 1 y 16, firmó un convenio personal de fidelidad que reflejó la dinámica de los pactos que Dios estableció con Abraham, Moisés y David, un acuerdo soberano en el que la promesa divina se activa por la respuesta de fe del ser humano. En primer lugar, el pacto abrahámico. Génesis 12, 17 descansó en promesas inquebrantables sobre una descendencia numerosa y una tierra heredada. Ruth, al ser incorporada en la línea de Abraham a través de Bus y Obed, participó de ese mismo acuerdo. Su obediencia fue el canal por el que la bendición abrahámica se derramó en ella. Cada espiga recogida
Cada gesto de lealtad y cada oración silenciosa fueron sellos visibles de ese pacto escrito con el Espíritu. El pacto mosaico Éxodo 19:24 definió la relación legal entre Dios y Israel mediante leyes, sacrificios y mediadores. Bus actuó como pariente redentor, prefigurando la función de Cristo como mediador del nuevo pacto, Hebreos 8:6. La ceremonia ante los ancianos, la transferencia de tierras y la restitución de la heredad de Noemí imitó el rito legal, que garantizaba el cumplimiento de la alianza. Tu fe cuando presenta tus necesidades ante la comunidad de creyentes. Reproduce ese escenario, convoca testigos espirituales que ratifican la promesa. El pacto davídico 2 Samuel 7 prometió un trono eterno a la descendencia de David. Ruth, bisabuela de David, se convierte en arquitecta de este acuerdo. Su lealtad creó el eslabón humano que haría posible la monarquía mesiánica. Su historia nos enseña que cada acto de fe, por pequeño que parezca, edifica un cimiento sobre el cual Dios levanta sus propósitos eternos, para vivir bajo la seguridad de estos pactos. Aplica estos principios, declara tu Ruth la 1:16 personal. Escribe en tu diario la promesa que Dios te dio y repítela cada mañana como convenio de tu voluntad con la suya. Documenta tus actos de alianza cada vez que veas respuesta a tu fe. Registra la fecha, el pasaje bíblico y la forma en que Dios cumplió su palabra. Invita a testigos de fe. Comparte tu promesa con mentores o un grupo de oración que ore de fe de la obra de Dios en tu vida. Sella tu compromiso con un símbolo, un versículo marcado en tu Biblia. Un colgante o una prenda que te recuerde tu voto de fidelidad. Con esto culmina el séptimo tópico. Si la seguridad de los pactos divinos ha fortalecido tu confianza. Prepárate, en el próximo bloque exploraremos la dimensión del sufrimiento en la vida de Ruth y cómo tus pruebas pueden convertirse en pasillos hacia la consolación y la promesa cumplida. La dimensión del sufrimiento de Ruth, tus pruebas como pasillos hacia la consolación y la promesa cumplida en la vida de Ruth. El dolor no fue un muro infranqueable, sino un corredor por el que Dios la condujo hacia un propósito mayor. Viuda y extranjera, conoció la amargura de la soledad, la humillación de la miseria y el desarraigo cultural. Sin embargo, cada lágrima sembró una semilla de dependencia. Cada despojo abrió su corazón a la gracia y cada día de espera templó su carácter. Descubrirás cómo tus propias pruebas pueden convertirse en senderos que Dios usa para traerte consuelo, restauración y el cumplimiento de su promesa. La pérdida que conduce a la dependencia. Cuando Ruth quedó viuda, perdió su sustento y su título social. Esa carencia la impulsó a abrazar a Noemí y a buscar sustento no en su fuerza, sino en la fidelidad de aquel que provee hasta lo suficiente. Filipenses 4:19. En tu vida. Reconoce que los golpes de la circunstancia pueden volverte más dependiente de Dios y menos confiado en tus recursos. La vulnerabilidad como puerta a la gracia. Ruth no disimuló su condición de forastera desposeída. Se mostró humilde al espigar y al pedir protección. Esa sinceridad ante Bus le ganó su favor. Tus propias grietas, salud debilitada, fracaso, profesional o emocional, pueden convertirse en ventanas por donde entra la gracia si reconoces tu necesidad y permites que otros oren y actúen a tu favor. El tiempo de espera como espacio de maduración. Los meses que Ruth pasó recogiendo espigas fueron días de paciencia activa. Cada jornada en la mies pulió su carácter y aumentó su fe. Tus temporadas de sequía o de inactividad aparente son campos de entrenamiento espiritual. Aguarda en oración. Fortalece tu palabra interior y deja que Dios refine tu paciencia. El consuelo compartido como antídoto para la soledad. Noemí, aun en su amargura, se convirtió en compañera de lucha. El consuelo mutuo transformó el dolor en esperanza. No enfrentes tu sufrimiento en solitario, busca un mentor. Un grupo de oración o un amigo de fe que te sostenga y te recuerde la fidelidad de Dios. La siega como símbolo de frutos tras el dolor. La mies de Bus fue el escenario donde Ruth vio germinar bendición. Lo que antes parecía desperdicio, espigas olvidadas, se volvió provisión abundante. Identifica tu campo de espigas, proyectos que hoy duelen y mañana darán frutos.
siembras de obediencia. Luego verá Dios la cosecha. La solidaridad de la comunidad de fe, la redención legal de Bus se consumó delante de ancianos y testigos. Tu restauración también necesita aval de tu iglesia o de hermanos maduros. Comparte tu historia. Invita a tu congregación o a tu célula a orar por ti y a declarar la libertad que ya se ha decretado en tu favor. La esperanza que brota en medio de la escasez, Ruth espigó entre los apresurados y, aún así halló reposo bajo el manto de Bus, aunque las circunstancias te apresuren al temor. Declara la promesa de Dios sobre tu situación. Habla en fe aún antes de ver la respuesta. La esperanza activa tu milagro. La promesa cumplida en Obed como métade. Tu prueba, el nacimiento de Obed, selló el tránsito de amargura a bendición. En tu historia, identifica la semilla de Obed, aquello que Dios te ha prometido y que está madurando tras tu sufrimiento. Cultívala con gratitud. Confía en el tiempo divino y alégrate anticipando el fruto. Aplicación práctica. Lleva un diario de consuelo. Anota cada palabra de aliento que recibas y compártela en tus momentos de duda. Programa un retiro de amadurecimiento. Aparta un día para orar sobre tus heridas. Meditar en salmos de consolación y visualizar tu Obed personal. Constituye un círculo de redención. Reúne a 3 o 4 creyentes que asuman el compromiso de orar y proclamar tu restauración. Hasta ver la promesa cumplida. Felicidades por acompañarme hasta aquí en este estudio sobre Ruth, la moabita cuya lealtad abrió un linaje real y culmina en la genealogía de Cristo. Tu perseverancia demuestra que en ti arde un espíritu dispuesto a obedecer y a confiar en la gracia divina para sellar este compromiso. Comenta ahora la frase: mi fidelidad germinó en un linaje de bendición. Al declararla, proclamas que tu lealtad no solo transforma tu historia, sino que impacta generaciones. Tu testimonio animará a otros a abrazar el voto de Ruth y a sembrar esperanza donde antes hubo desolación. Comparte este video con 3 personas que necesiten descubrir la fuerza de una fe leal. Cada vez que pulses compartir, extiendes un puente de restauración que Dios usará para salvar familias y reabrir puertas cerradas. Si aún no eres suscriptor, hazlo ahora. Suscribirte es una alianza con esta comunidad de fe. Recibirás las próximas enseñanzas justo cuando Dios hable a tu necesidad. Si ya formas parte de nuestra familia, siéntete orgulloso. Tu suscripción fortalece este ministerio y multiplica su alcance. Dale me gusta para blandir tu cetro espiritual en YouTube y empujar este mensaje a corazones sedientos de promesas cumplidas. Antes de comenzar cada video, comenta paz en Cristo. Ese sencillo ritual alinea tu espíritu con nuestra red de intercesión y aviva la fe colectiva. Mi invitación es la siguiente: detente un momento y cierra tus ojos. Deja que la música de fondo inunde tu ser. En silencio, repite esta oración de gratitud. Señor, gracias por enseñarme que la fidelidad produce herencia eterna. Hazme instrumento de tu gracia cada día. No pausar este video hasta el final es tu forma de sellar la conexión con el Espíritu Santo. Permanece quieto. Escucha cada nota y deja que la paz de Dios confirme en tu corazón todo lo aprendido. Gracias por tu fe y tu lealtad. Nos encontraremos de nuevo para seguir explorando la palabra que transforma realidades. Hasta pronto, heredero de promesas.